presente a nuestro hermano Pedrito. Antes llamamos Pedrito, era más pequeño, ahora llamamos Pedro. Porque queremos que Dios lo use. Queremos que Dios confirme la palabra entre sus dos pensamientos. Queremos una palabra, aleluya, que hoy pueda sanar, que hoy pueda restaurar, que hoy pueda levantar, que hoy pueda animar. Y eso solo se lo puede poner Dios. Así que voy a mandar a mi hermano Antonio, obrero de Dios, para que lo presente, para que Dios lo tome en esta tarde. En tu presencia hay paz y gozo, Señor. En ti, Señor, estamos confiados. Tú dices, Señor, que nunca el justo va a mendigar pan. Y tú cada día mandas, Señor, lo que en nuestra vida necesitamos, Señor. En esta hora, Señor, tú has mandado a tu Hijo, a tu siervo, al Pedro, Dios. Te ruego que tú pongas, Señor, la palabra en su boca. Señor, que Él administre lo que tú has puesto en su corazón. Y venga haciéndonos bien, Padre. Sea tu palabra directa, Dios mío, penetrante en nuestros corazones. Hoy, Señor, queremos que tu palabra nos haga bien. Hoy queremos, Señor, que tu palabra traiga sanidad, restauración, bendición y gloria. Tu palabra es la única que sana, Señor. Hoy necesitamos ser sanados por tu palabra. Bendice este culto, cada miembro de los que aquí estamos. Te ruego, Señor, que tú restaures los corazones y reprendas la obra del maligno en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu siervo y por el hermano que la acompaña. En el nombre del Señor. Amén. Un aplauso fuerte para el Señor. Damos las luces. Aleluya. Está aquí el Señor. Simplemente llevamos 30 minutos. Y está aquí la gloria de Dios. Así que tranquilos, es temprano, las 8:34 minutos, para que el hermano se sienta a gusto y dejemos que Dios lo pueda usar en la palabra del Señor. Amén. Simplemente vamos a pasar la ofrenda, todo lo que puedan, 2 euros, una ofrenda cariñosa. Amén. Y así que simplemente ese corito, aleluya, y ya dejamos a nuestro hermano para que nos predique la palabra del Señor.
Gloria a Dios. Que Dios os bendiga mucho a la iglesia de Entrevías. Hace muchísimo tiempo, años que no venía por aquí. Y no porque el pastor no me haya llamado, me ha llamado varias veces, pero no he podido. No he podido. Pero, bueno, saben que estábamos en la iglesia de Aranjuez. Hemos estado allí 7 años y 4 meses. Y hay algunos pastores aquí en Madrid que hemos estado varios años en algunas iglesias. Y ya vamos cayendo. Algunos permanecen en pie. Y bueno, Dios nos ha bendecido mucho en la iglesia. Y salimos con mucha bendición. Y ahora estamos descansando. Y bueno, pues acomodándonos a Madrid porque nos hicimos allí. Nos fuimos a vivir allí 7 años. Los niños del colegio allí, sus amigos allí. Aquí no conocen a nadie. Y nos estamos haciendo ahora. Y bueno, pues ahora estoy visitando las iglesias de Madrid, porque también las abandoné un poco. Están en Aranjuez y salí afuera, y en Aranjuez y fuera, y en Madrid lo abandoné un poquito. Y ahora, por la gracia de Dios, pues estamos visitando algunas iglesias. El pastor nos vio en la reunión de obreros. Primero me pegó así, un tortazo aquí en el pecho, muy fuerte, me hizo daño. Y luego me invitó y ya me dio miedo decirle que no, porque si me da otra vez, digo, entonces ya, digo, vamos a estar aquí el viernes. Nada, no pasa nada, te perdono, yo soy cristiano. Y me acompaña mi hermano Luis. Antes de salir de Aranjuez, un mes antes, lo bauticemos. Conoce al Señor hace bien poco y está pues muy bien en el Señor, disfrutando de las cosas de Dios. Amén. Él pues hacía muchos kilómetros porque vivía en Torrejón y se convirtió a través de algunas alabanzas y escuchando un mensaje en mi canal de YouTube. Lo visitó el Señor, nació de nuevo, entonces nos buscó, vio que estaba en Aranjuez y bajaba siempre que podía a la iglesia. Y bueno, lo recibimos con mucho amor, alegría y lo pasemos por las aguas. Amén. Y por eso no sube, lleva poquito tiempo y le da mucha vergüenza subir. Y que Dios bendiga al hermano Juan, tiene una memoria de elefante, porque no me acuerdo yo cuando era pequeño y se acuerda él. Dios te bendiga. Voy a compartir algo que espero que el Señor te bendiga. Amén. Salmo 135, versículos 5 y 6. Dice el salmista: porque yo sé que el Señor nuestro es grande, y el Señor mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Repito el verso: yo sé que el Señor es grande, nuestro Dios más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Vamos a ir a Marcos capítulo 11. Marcos 11. Por eso os digo, creed que ya habéis recibido todo lo que estéis pidiendo en oración y lo obtendréis. Repito el verso. Jesús dijo: por eso os digo, creed que ya habéis recibido todo lo que estéis pidiendo en oración y lo obtendréis. Cierra tus ojos, por favor, y rúgale al Espíritu Santo que te hable a través de su palabra. Voy a pedir al hermano Reyes, por favor, que me presente ante el Señor. Alabamos tu nombre, Señor, una vez más. Estamos aquí en tu presencia con necesidad de escuchar tu santa palabra. Señor, más que nunca queremos oír tu palabra
que venga haciendo bien a nuestro corazón y a nuestra vida. Que por medio de tu palabra toques, restaures y levantes en esta tarde. Te ruego, Señor, en especial que uses a tu siervo como instrumento una vez más para hacer bien a tu pueblo. Deposita en él la unción, Padre, en estos momentos. Te ruego que tú lo uses poderosamente, Padre. Usa su lengua en esta tarde y pon palabra de vida en su boca. Gracias, porque creo que lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. El primer verso que hemos leído, porque yo sé que el Señor es grande y mayor que todos los dioses. El segundo está hablando de la oración. Creed que habéis recibido lo que estáis pidiendo en oración y lo obtendréis. El primero está hablando de la soberanía de Dios, porque yo sé que el Señor es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Está hablando precisamente del poder y la soberanía de nuestro Dios, porque nuestro Dios es soberano. El salmista no solo lo sentía, sino que además lo sabía. Él conocía al Dios al que adoraba. Él decía, yo sé que el Señor es grande. No decía, yo siento que el Señor es grande, sino que él sabía que Dios era grande. Y no solo sabía que Dios era grande, sino que además sabía que era más grande que todos los dioses. Yo sé que el Señor es grande y mayor que todos los dioses. Y ahora dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Amén. Eso está hablando de que Dios en su soberanía hace todo lo que se propone hacer. Porque el verso dice, Jehová hace lo que quiere. Ustedes saben que no siempre podemos hacer todo lo que queremos hacer. Porque la palabra querer habla de voluntad. La palabra hacer habla de poder. Hay gente, usted ha venido al culto porque quiere. Pero no solo porque quiere, sino porque tiene poder para venir. Tiene habilidad para venir. Hay gente que quiere venir porque tiene voluntad, pero no puede venir. Porque están enfermos o están en un hospital y aunque quieren, no pueden. Y eso es impotencia. Pero el verso no muestra un Dios impotente. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Es decir, lo que está en su voluntad, lo que él quiere hacer, lo hace. Y pone 4 dimensiones, el cielo, la tierra, los mares y el abismo, es decir, todo el universo. En todo el universo, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Este es nuestro Dios. Él es soberano. ¿Qué significa soberano? Soberano significa que Dios hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, a través de quien quiere, en el momento que quiere, y nadie se lo puede impedir. Él hace lo que quiere. De hecho, muchas veces lo hemos visto entre nosotros, que nosotros hemos deseado una cosa y Dios ha querido otra, y al final se ha cumplido lo que Dios ha querido. Porque nuestro Dios es soberano. Soberano también significa que Dios es libre para actuar, pero siempre actuará de acuerdo a su carácter. Dios es libre para actuar, pero nunca jamás, por ningún motivo, actuará en injusticia, porque Él es justo. Porque Dios no es libre para hacer lo que quiere, sino lo que debe. Y Dios sabe lo que debe hacer porque está de acuerdo a su carácter. Por eso, aunque Dios puede hacerlo todo, la Biblia dice en Hebreos 6, es imposible que Dios mienta. ¿Por qué es imposible? Porque es un imposible en Dios, porque no va de acuerdo a su carácter. Es decir, puedes decir, bueno, si Dios está limitado a su carácter y nunca hace lo que está contrario a su carácter, Dios está más limitado que yo, pues yo hago lo que siempre quiero. Y no es así. Hay circunstancias que te obligan a comportarte como tú no eres. Hay circunstancias en la vida que te obligan a hacer lo que tú no quieres hacer. Dios nunca está en esa tesitura, porque Él está por encima de cualquier circunstancia. Él siempre actúa de acuerdo a su carácter. Apláudele al Señor.
Cuando decimos también que Dios es soberano, hay un hombre anciano, Samuel Pérez Milló, que lo describió así. Dice, si dijéramos a la Biblia quién es soberano, y dijéramos al Génesis quién es soberano, Dios saldría al encuentro y dijera, yo soy soberano. ¿Por qué? Creé cielos y tierra sin que nadie me dijera nada, me indicara nada por mi propia voluntad. Libro de Éxodo, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Saco a mi pueblo de la esclavitud de Egipto conforme a mi propósito y los meto en el desierto. Libro de Levíticos, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque saco 600.000 hombres del desierto, dejo que mueran 600.000 en el desierto, los saco de Egipto y dejo que mueran en el desierto y los meto otros 600.000 en la tierra prometida. Libro de Números, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque determino cómo se me tiene que adorar, cuáles son las normas de venir a mi presencia y cuáles son las leyes de hacerme culto en el desierto. Libro de Deuteronomio, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Porque la misma de ley que di a los padres decidí que fueran para los hijos y así para todas las generaciones. Libro de Josué, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. ¿Por qué? Determino el tiempo, el momento que los de Canaán tienen que dejar su tierra y un pueblo que no trabajó para ella hereden la tierra que no trabajó. Y la pregunta sería ¿por qué? Y la respuesta es Salmo 24, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nuestro Dios es soberano y hace lo que quiere, siempre en consonancia con su carácter, de manera que podemos confiar en este Dios soberano, porque este Dios soberano no es un déspota, es santo, es justo, es bueno, está lleno de amor, es misericordioso, es perdonador. Puedo estar en la mano de este Dios soberano, porque nunca va a hacer algo injusto contra mí, siempre hará justicia. Puedo estar en la mano de Dios soberano, porque puedo recibir misericordia si me arrepiento, porque Él ha dicho, el que encubra su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Puedo estar en la mano de este Dios soberano. Mirad si Dios es soberano, que Jesús dijo en Mateo, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un denario? Pues ni uno de ellos cae al suelo sin el permiso del Padre. Pero en Lucas Jesús dice, ¿no se venden 5 pájaros por 2 denarios? Esto está mal. ¿Por qué? Porque si en Mateo con un denario te compras 2 pájaros, en Lucas con 2 denarios te comprarías 4. Pero Jesús no dice 4, sino 5. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Si uno vale 2, 2 valen 4. Es que en el tiempo de Jesús, cuando uno se gastaba más de un denario, te regalaban un pájaro de propina. Claro, nosotros como vendedores, la mayoría del mercado, usted sabe que si vas a regalar un pájaro, no vas a regalar el mejor. Regalas el pájaro que no pilla ni canta. Y te guardas el mejor para otro comprador. Aleluya. Es decir, el pájaro de la propina no sirve para nadie. Es regalarlo y el que lo recibe lo tira. Pero en la lista paternal de la creación de Dios no. Jesús dice, no se venden 5 por 2. Dios está en el funeral de cada uno de sus pájaros. Por eso terminó diciendo, ¿cómo no te va a cuidar de ti, hombre de poca fe? Estamos en la mano del Señor. No ocurre nada que Dios no permita. Estamos en su mano, nuestro Dios es todopoderoso y es soberano. Y no solo es soberano, porque puede decir, bueno, Él hace todo lo que quiere y también tiene principios con Él mismo, ¿vale? Hasta ahí está bien, es honrado y es poderoso y además es libre. Pero es que resulta que nuestro Dios es omnisciente, lo sabe absolutamente todo, no se le escapa nada. Estoy en la mano de un Dios que antes de nacer ya conoció el día de mi muerte, pues Él lo decretó. También estoy en la mano de un Dios que conocía todos mis pensamientos, todos mis pecados y decidió salir a mi encuentro y salvarme. Estoy en la mano de un Dios que antes de crear a Adán ya conocía al último hombre que iba a morir. Los conocía por ciudades, aldeas, pueblos, naciones, su huella digital, su color de pelo, qué iban a pensar, qué iban a hablar, qué conversaciones iban a tener, qué pecados iban a cometer, qué virtudes iban a tener y dónde iban a ir después de morir. Lo sabe absolutamente todo. No le puedo enseñar, no le puedo decir dónde está el camino, no le puedo echar un pulso y ganarle a menos que Él se deje. No puedo hacer absolutamente nada porque este Dios me abruma. Su sabiduría, su omnisciencia, lo sabe todo, lo conoce todo, nada le sorprende, nada le pilla de sorpresa, no le enseña la experiencia. Pues si la experiencia le enseñara y Dios conociese algo a través de la experiencia, quiere decir que Dios no sabía algo. Y si Dios no sabía algo, no es como usted y yo, que no sabemos algo, lo aprendemos y nos alegramos. Quiere decir que habría un vacío en la eternidad de Dios,
porque Dios es eterno en todos sus aspectos. Habría ignorancia en la eternidad divina y no puede ocurrir eso. Dios lo sabe absolutamente todo. La experiencia no le enseña, el hombre no le puede enseñar, los demonios no le pueden enseñar, la vida no le puede enseñar, el curso de la naturaleza no le puede enseñar. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13: oh, grande es la sabiduría de Dios. ¿Quién enseñó al Señor? ¿Quién le mostró el camino de la prudencia? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. Todo lo puede, es soberano y todo lo hace. Dile al que tienes a tu lado: este es tu Dios. Pregúntale: ¿le amas? Apláudele a él. Entonces es todopoderoso, es libre, es sabio, es omnisciente, todo lo puede, todo lo alcanza, todo lo llena, no le falta nada. La pregunta es: ¿para qué orar a un Dios así? Porque el segundo verso que hemos tocado es la oración. Jesús dijo: creed lo que estáis pidiendo en oración y lo recibiréis. La pregunta, Antonio, es: ¿para qué orar a un Dios así? Porque claro, imagínate que oro a un Dios que no sabe todo. Bueno, solamente por experiencia me ganaría, pero es que yo estoy en el siglo XXI. Habrá cosas que este Dios tan antiguo no sepa en el siglo XXI. ¿Le puedo enseñar algo? ¿Pero qué le vas a enseñar? Bueno, pues si no le puedo enseñar por sabiduría, quizá le gano por fuerza. ¿Crees que le puedes ganar por fuerza? Entonces no le puedes enseñar, no le puedes vencer, no le puedes aconsejar. Porque eso es lo que hacemos en la oración. Señor, ¿no crees que es mejor por esta parte? Estamos aconsejándole a Él muchas veces. Señor, yo creo que esto tiene que ser así, yo lo creo. ¿Te das cuenta? Y pones tu creencia. La pregunta es: ¿para qué orar a un Dios así? Bueno, entramos en la oración ahora, porque este mensaje lo he titulado Soberanía de Dios y oración de hombre. Súbeme un poco esto, Juan. Sí. Número 1. Dios no creó la oración para darte cosas. Dios creó la oración para tener encuentros con Él. ¿Por qué? Lo que Dios te da no te cambia. Te bendice, pero no te transforma. Pone gozo en tu vida y hace crecer tu fe, pero no te transforma. Lo que Dios hace en ti te transforma. Porque cuando Dios te da algo, te bendice a ti. Cuando hace algo dentro de ti, te está gobernando. Y no es lo mismo ser bendecido por Dios que gobernado por Él. ¿Usted sabe que toda la creación es bendecida por Dios? Lee el Salmo 139 y los salmos esos que dicen: de Jehová es la tierra, su plenitud, Él bendice los mares, Él bendice las bestias, Él bendice el león, Él bendice... Todo eso está bendecido por el Señor. Y Dios está bendiciendo a todos los hombres. ¿Sabes? La comida que se come el ateo, te la estás comiendo tú también. Tú te comes garbanzos por la mañana y él también se come garbanzos. ¿Y de dónde vienen los garbanzos? De la lluvia tardía y temprana que Jehová envía sobre la tierra. ¿Está siendo bendecido por Dios el ateo? Pues claro que sí. ¿Pero está siendo gobernado por Dios? Pues claro que no, porque no tiene a Jesús como Señor. Y es que no es lo mismo ser bendecido que ser gobernado. Y cuando uno se mete en oración, se da a sí mismo el privilegio que Dios le gobierne en todas las áreas de la vida. Porque un encuentro con Dios te transforma para siempre. De hecho, muchos de aquí hemos sido transformados por Dios. ¿Y dónde hemos sido transformados por Dios? ¿Viendo la tele? ¿Recuerda cuando Dios te transformó? Era en un momento de oración. Estabas en una oración, o viniste a un ayuno, o estabas en la palabra, estaban las luces apagadas, empezaste a llorar y algo te ocurrió dentro de ti. Y Jesús al otro día se convirtió en todo para ti. Un día antes era un personaje histórico, alguien que respetabas porque tus padres eran cristianos, alguien que respetabas porque te habían dicho de pequeño que Dios hay que temerle y hay que amarle. Pero sabes que en el fondo de tu corazón Jesús no significaba nada para ti. Pero ese día en la oración tuviste un encuentro con Dios. Y al otro día el personaje histórico se ha hecho presente y patente en tu vida. Cada poro de tu cuerpo y célula más íntima de tu ser está gritando Jesús, 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 hasta el último día de tu vida. Y ese ha sido un encuentro con el Espíritu de Dios en oración.
que un encuentro con Dios te transforma. Cuando has tenido un encuentro con Dios, eres cambiado, una nueva criatura. Y si me dices que has tenido un encuentro con Dios y no has cambiado, no has tenido un encuentro con Dios. Has tenido un encuentro con el culto, con la religión, con la sociedad, con todo lo que te dé la gana, pero no has tenido un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos. Porque la Biblia dice que cuando Dios nos visita, la palabra de Dios dice que Dios cambia nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne. Jeremías dice que pone su ley en nuestros corazones. Romanos capítulo 5 dice: Él ha puesto el amor de Dios en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Primera de Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Primera de Pedro 1 dice: habéis sido participantes de la naturaleza divina. Efesios capítulo 2 dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. La Biblia dice en 1 Corintios 2: habéis recibido la mente de Cristo. Y digo yo, si has recibido un nuevo espíritu, la ley de Dios en tu corazón, una nueva naturaleza, una nueva mente, y has recibido el amor de Dios en tu espíritu, tienes que cambiar necesariamente. Es imposible tener un encuentro con Dios y permanecer igual. Te voy a poner un ejemplo que escuché. Esto se ha bajado. Te voy a poner un ejemplo que escuché. Yo he llegado tarde. Bueno, siempre llego tarde a todos los sitios. Es una manía mía, y además la acogida de Aranjuez también, porque es el culto que más tarde empieza. Imaginaros que me dicen: Pedro, ¿por qué has llegado tarde, hermano? Digo, bueno, pues resulta que por la carretera se pinchó la rueda del coche, salí a arreglarla y cogí el tornillo y se fue a la derecha. Y sin darme cuenta, antes de coger el tornillo, pasó un tráiler de 16 ruedas dobles, ¡pum! Golpeó mi cuerpo y me arrastró 50 kilómetros. Perdón, 50 metros. Y luego pasó por encima de mi cuerpo las 16 ruedas dobles. Y bueno, yo vi que se fue el tráiler, me levanté, fui los 50 metros, cogí el tornillo y lo puse. Y he venido. Ustedes me ven así, con un pincel. Los que me conocen dirían: ¿por qué está mintiendo? Y los que no me conocen dirían: este chico está loco. Porque usted sabe que es imposible tener un encuentro con un tráiler y quedar igual. Gloria a Dios. Si tiene un encuentro con un tráiler, cambia. Hay gente que dice: yo he tenido un encuentro con Dios y no ha cambiado. Entonces digo, o está loco o está mintiendo. Porque el que tiene un encuentro con Dios cambia poderosamente. Además, no solo eso. Y esto te lo digo por experiencia, porque llevo de chiquitito en el Señor, Juan. Te lo digo por experiencia. Un encuentro con Dios te transforma, y muchos encuentros con el Espíritu Santo forman la vida de Dios en ti. No visitar a Dios en oración, no eres el mismo cristiano que visitándolo. La oración es bíblica, pero es experimental. Entonces hay cosas que vas a ver en la Biblia, pero que no vas a experimentar porque no oras. Porque no es una doctrina como la justificación por fe. ¿Qué hago? Estoy posicionado legalmente, no puedo hacer nada más, ni para atrás ni para adelante, tengo que esperar la glorificación. Pero no se puede experimentar nada, excepto que el Espíritu, que Satanás no ponga un espíritu de culpabilidad, es lo único. Pero no puedo experimentar nada más. La oración no es una doctrina que solo se enseña, sino se vive. Se experimenta cosas en la oración. La gente dice que José sabía, cuando tuvo los sueños, que él iba a ser rey. Bueno, pues él lo único que vio: estrellas que se inclinaban y manojos de trigo que se inclinaban. Yo no veo allí coronas, ni veo faraón, ni veo todo el mundo inclinándose. Yo no veo nada. Pero la Biblia dice que cuando sus hermanos vinieron años después y se arrodillaron los 11, dice la Biblia, entonces José se acordó de su sueño. 11 gavillas que se inclinaban ante él. ¿Te das cuenta? Él tuvo el sueño, pero supo la interpretación cuando el sueño se cumplió. Porque hay cosas que no vas a saber interpretarlas si no las vives. Y la oración es una de ellas.
Puedes hablar mucho de la oración o no puedes hablar de ella, pero hasta que no te metes en tu cuarto de oración y empiezas a hablar al Dios del cielo, no vas a experimentar el poder que Dios fluye a través de la oración. Por eso la iglesia necesitamos volver de nuevo. Sé que hay poquita oración, pero necesitamos volver de nuevo a meternos en nuestro cuarto de oración y a tener una actitud de oración delante de Dios para poder experimentar la transformación que el Espíritu de Dios quiere en tu vida. ¿Y cómo lo hace eso? El Dios soberano, a través de la oración. Y voy a hacer como el morocho. Pregúntame por qué, Juan. Porque es soberano. Porque Él ha querido hacerlo así. Si lo hubiera querido hacer de otra manera, pues de otra manera lo hubiese hecho. Es decir, si tengo que orar para que Dios me transforme, lejos de rebajar la sabiduría o la soberanía divina, me estoy sometiendo a la soberanía de Dios porque no lo he puesto yo. Esto lo ha puesto Él. Necesitamos buscar a Dios. Entonces, número 1, Dios no creó la oración para darte cosas, sino para tener encuentros. Número 2, creó la oración para buscar trabajadores. Explico esto. En la Biblia te vas a encontrar ciertas partes de la voluntad de Dios. Por ejemplo, está la voluntad moral. La voluntad moral de Dios es: no matarás, no robarás. Si alguien cumple con eso, se parece al Señor, porque ese es su carácter moral. Si lo cumples, te pareces a Él. Además, la Biblia nos aconseja imitar al Señor. Pero esa parte de la voluntad moral de Dios nunca se cumple. ¿Por qué? Pues porque no andamos en la perfecta ley de Dios. Porque depende de nosotros para que se cumpla, y nosotros pues no andamos perfectos. Luego está la parte de la voluntad decretiva, que es la parte de la voluntad decretiva cuando Dios da un decreto. Por ejemplo, Jesucristo ha dicho: yo vengo en breve. Eso es un decreto de Dios. Jesús viene. Jesús viene. ¿Cuánto lo creen que Jesús viene? ¿Sabes? Hay gente que diga: no digas lo mejor está por venir, que lo mejor vino. Sí, pues yo digo que lo mejor está por venir. Jesús viene. Jesús viene. Eso es lo mejor. Lo mejor está por venir. Y eso es un decreto de Dios. Se opongan los demonios, se opongan los principados, no lo cree la iglesia, no importa. Eso se va a cumplir porque no depende de los hombres, depende de Dios. Entonces, por una parte, la voluntad moral de Dios nunca se cumple porque depende del hombre. Por otra parte, la voluntad decretiva siempre se cumple porque depende de Dios. Pero entre la parte de la voluntad moral y la parte de la voluntad decretiva está la parte de la voluntad asociativa. ¿Qué es la voluntad asociativa? Aquellas cosas que Dios puede hacer solo a través de un decreto, pero no lo hace solo, quiere hacerlo a través de ti. ¿Te necesita? No te necesita. Dios no necesita a nadie. Pero Dios te da la gracia de que participes con Él como colaborador suyo para llevar a cabo su plan. Por eso, en la Biblia te vas a encontrar que Dios hace, por ejemplo, la creación solo, la venida del Verbo solo, la vida inmaculada del Verbo solo, la muerte en la cruz solo, la resurrección solo, la ascensión solo y la venida solo. No necesita a nadie. Pero después vas a ver que Dios hace todo a través de hombres y a través de mujeres. ¿Lo puede hacer solo? Sí, pero le ha dado al hombre el privilegio de colaborar con su plan. Por eso Dios podía sacar a Egipto sin Moisés. Sí, pero lo hizo a través de Moisés. ¿Podía gobernar sin los jueces? Sí, pero lo hizo a través de los jueces. ¿Podía hablar sin los profetas? Sí, pero lo hizo a través de los profetas. ¿Podía predicar sin los apóstoles? Sí, pero lo hacía a través de los apóstoles. ¿Puede extender el evangelio a través de un ángel sin la iglesia? Sí, pero lo hace a través de la iglesia, porque es la manera que Dios ha escogido. Y para eso Dios no solo ha contado con la predicación, sino que ha contado con la oración para llevar a cabo muchos planes que Él tiene diseñados en el cielo. Y Él ha dicho: quien quiera verlos, tiene que orar. Lejos de rebajar su soberanía, hace que nos sometamos a Él y dependamos de Él completamente. ¿Dónde veo yo en la Biblia pasajes muy raros? Por ejemplo, te voy a explicar uno que a mí me rayaba mucho hasta que el Señor me enseñó la soberanía por asociación. Por ejemplo, Dios le dice a Elías: Elías, he decidido hacer llover sobre la tierra. ¿Ah, vale? Bueno, pues si lo has decidido tú, que eres soberano en el cielo, haz llover sobre la tierra. Pero le dice Dios: ves donde el río acá y dile, mensaje, Jehová hoy va a hacer llover porque Él lo quiere. Bueno, yo leo la Biblia y yo no veo que Elías va y le dice al rey nada. ¿Sabes lo que veo, Joaquín? Que se va al monte Carmelo a orar y pone su cabeza entre las rodillas como una mujer hebrea a punto de dar a luz y empieza a orar: Jehová envía la lluvia, Jehová envía la lluvia. Pero si Dios te ha dicho que le hables al rey, ¿por qué te pones a orar? Además, no solo ora, sino que necesita ver una señal.
le dice al criado, ves a ver qué ves en el mar. Y sube el criado y dice, mira, 3 años sin llover, hoy menos que nunca, no hay nubes, un sol resplandeciente, yo no veo nada. Pero el profeta dice, yo estoy oyendo la lluvia. Jehová envía la lluvia. Envíala, Señor. Y el criado sube otra vez, y otra vez, y otra vez, 7 veces. Y a la 7ª vez se acerca donde el profeta y le dice, mira, profeta, ahora veo algo, pero no te emociones porque veo una nube, pero muy pequeña, como la palma de la mano de un hombre. Se pone en pie el profeta Elías, le mira al criado y le dice, esa es la señal de Dios. Ahora sí, ves donde el rey Acab y dile, Jehová ha dicho que hoy va a llover sobre toda la tierra. Cuando yo estudio este capítulo, lo primero que veo es que Dios no le dice que ore, Dios le dice que hable, pero él ora hasta ver una señal para poder hablar. La pregunta es, ¿dudaba Elías del Señor? ¿Necesitaba Elías ver una pequeña nube para confirmar lo que él había escuchado a fin de decirle al rey lo que él quería decirle? ¿Crees que el profeta Elías dudaba? ¿Cómo iba a dudar si 3 años atrás escuchó la misma voz que le dijo, voy a parar la lluvia, y la paró 3 años y medio? No podía dudar de esa voz porque ya había experimentado que esa voz tenía el poder de cumplir lo que él decía. No era por duda, era por voluntad asociativa. Elías sabía que el Dios que quería hacer lo que quería hacer, lo iba a hacer, pero no solo, sino a través de la oración de su siervo. Por eso dice Santiago capítulo 5, Elías era hombre como tú y como yo, sujeto a tentaciones, pero una vez oró y Dios cerró los cielos, y otra vez volvió a orar y Dios dio la lluvia. ¿Te das cuenta la soberanía de Dios y la oración del hombre unidas, no para cumplir tus caprichos ni los míos, sino para que se lleve a cabo la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios, la oración, no está diseñada para cumplir caprichos humanos, sino propósitos divinos. Entonces, la mejor manera de estar satisfecho en la oración es decirle, Señor, para que nos concedas lo que deseamos, haznos desear lo que a ti te agrada concedernos. Entonces te lo pedimos y tú nos lo das. ¿Dónde veo la voluntad asociativa? En otro capítulo. Mirad. Es que la oración es un misterio, es un universo. Mirad, dice la Biblia, el apóstol Santiago, ¿no tenéis? ¿Por qué? ¿Porque no es voluntad de Dios darte? No, dice, porque no pedís. Entonces, hay cosas que si no pido, Dios no me las da, porque está escrito en la Biblia, ¿vale? Pero hay otro capítulo, en Juan capítulo 5, que dice, porque sabemos que si pedimos las peticiones que le hemos hecho, no las da si está en su voluntad. Ah, vale, entonces no solo tengo que pedir, sino que tengo que saber qué pedir. Porque pedir por pedir, orar así, quita energía, frustra y es destructiva. Entonces no solo tengo que pedir, porque es voluntad de Dios pedir, por eso Jesús dijo, hasta ahora no habéis recibido nada porque nada habéis pedido. Pedid y recibiréis. El que pide, ¿te das cuenta? Entonces, cuando Dios pone una condición, también es por gracia. Porque hace que tú dependas de Él, no Él de ti. Entonces Dios ha puesto la condición de que si quieres recibir, tienes que pedir. Pero, aparte de la condición, ha puesto otra mucho mayor. Y es que no solo tienes que pedir para que te dé, sino que tiene que estar en mi voluntad para que yo te lo dé. Me lo pones muy difícil. Tengo que pedir, y no solo pedir, sino saber lo que tengo que pedir. Si no, no te lo da. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo pedir? Romanos 8. ¿Cómo pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Dice, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que el Espíritu Santo sabe que Dios Padre no te da si no pides. Pero es que aparte no te da si pides, si no está en su voluntad. Tiene que estar en su voluntad. Y como Él sabe que si no pides no te da, te ayuda a pedir, pero no solo te ayuda a pedir, sino lo que debe. Porque si pides, pero no es lo que debe, tampoco te lo da. Y Él te ayuda para que pidas y se cumpla la condición de pedir y también la condición del deber de lo que tienes que pedir. Él lo pone en tu corazón, tú se lo pides y el Señor te lo da. Esa es la voluntad asociativa. ¿Sabes por qué? Porque la oración es el vientre fértil de Dios dejado en la tierra,
que Dios planea planes en el cielo, los pone en el vientre fértil de la oración y nosotros a través de la intercesión lo damos a luz. Por eso la iglesia necesita orar, porque hay cosas que Dios no va a hacer si no oramos. No porque depende Dios de la oración, es que no quiere hacerlas. Tienes que depender tú de Él en oración. No es que Él esté limitado, Él sigue sentado en su trono. Él nunca pierde para nada. Él sigue sentado en su trono. Él reina por los siglos de los siglos. Somos nosotros los que dependemos de Él en oración. Entonces, número 1, Dios creó la oración para tener encuentros. Número 2, creó la oración para buscar trabajadores. Y número 3, creó la oración para darte cosas. Le he puesto en la tercera, no en la primera. Pues claro que Dios da cosas cuando uno pide esa voluntad. Amén. Ahora bien, después de estos 3 principios, voy a meterme en este tema. ¿Por qué Dios no responde oraciones? Mirad, lo que os voy a decir es bíblico, pero no quiero que lo lleves a rajatabla. Porque si yo te digo, si tienes este principio, este y este, Dios te contesta. No, aunque los tengas, a veces Dios te dice que no. Porque el Dios de la Biblia dice muchas veces que no. ¿Se entiende? El Dios de la Biblia muchas veces dice que no. Y puedes tener todos esos principios y Dios te dice que no. Entonces, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque me puede decir, hermano Pedro, a mí Dios no me respondió una sanidad para mi familiar y yo tenía esto que tú decías y me ha dicho que no. Es que a veces dice que no, tengas lo que tengas. Porque Dios sabe más que tú y que yo. ¿Amén? Apláudele al Señor. Entonces, número 1, Dios no contesta cuando hay pecado no arrepentido. ¿Sabes? Yo os voy a recordar algo que la iglesia de Entrevías no sabe. Nuestro Dios es santo. Nunca debemos olvidar que la gracia no reina a través del amor. La gracia reina a través de la justicia. Nuestro Dios es santo. Él es santo. Y cuando hay pecado no arrepentido, Dios no responde oraciones. Primero, porque es santo. Y segundo, por un principio lógico. Si tu hijo se comporta mal y le das todo lo que te pide, no estás disciplinando y enseñando a un hijo, estás haciendo un monstruo. Estás recordando a alguien así. Y este le daba todo, es un monstruo hoy. ¿Te das cuenta? No tiene principios, no tiene bases. Recuerda, seguramente que te viene alguien a la mente. Y Dios no quiere monstruos, Dios quiere hijos. ¿Sabes? Cuando Dios contesta una oración, te hace inmensamente feliz. No sé si alguna vez lo has vivido. Y dices tú, me ha contestado el Señor, te sientes amado por Él. Pero ¿sabes lo que hace el Señor? Se mantiene en silencio a fin de que te des cuenta que hay algo entre tú y Él que no está bien. Es decir, lo que Dios hace es guardar silencio y ausentar su presencia, para que te des cuenta que no andáis bien. Hay algo que no cuadra entre tú y Él, y es el pecado, que no lo quieres reconocer, pero Él está dispuesto a que tú lo reconozcas, porque ama tener una relación contigo. Por eso le dice Dios al profeta Oseas, cuando su mujer le deja y se va con otro, le dice, Señor, se ha ido el otro, y le dice Dios, cógela y perdónala, y la mete en casa y la perdona. Pero luego el hombre se vuelve, la mujer se vuelve a ir, se va la segunda vez, y el otro hombre la deja y le dice, Señor, se ha vuelto a ir, y le dice Dios, cógela, perdónala, métela en casa, pero esta vez no la hables. Se acerca por la mañana a ella, imagínate, hola, buenas tardes, buenos días, ¿quieres desayunar? Y la voz de Dios, no le digas nada. Y viene ella por la tarde, ¿quieres comer? Y la voz de Dios, no le digas nada. ¿Quieres cenar? Y la voz de Dios, cállate. Qué silencio tan incómodo. ¿Qué es lo que quería Dios hacer? Que la mujer valorara el cariño que no supo valorar de este hombre. Y es que Dios no quiere que pagues un precio, pero quieres que valore la gracia que Él ha tenido contigo. Ha muerto su hijo por ti y te ha dado la vida eterna. Y lo mejor que puedes hacer es vivir en agradecimiento delante de Él. No te cierra la puerta, no te dice fuera de mi casa, te dice entra en mi gracia, pero no vas a sentir mi presencia y tus peticiones no serán cumplidas, porque hay algo entre tú y yo que no anda bien. Entonces, cuando hay pecado no arrepentido, Dios se calla. Número 2, Dios no contesta cuando no hay fe. Sí, mirad, muchas veces decimos por YouTube, que yo le he visto y en Facebook, este vecino ha dicho que no ha sido sanado porque no tiene fe. Blasfemo.
Y luego yo leo la Biblia y veo a Jesús hacer así. Digo, menos mal que no estabas en esta era, Padre. Porque yo le veo a Jesús decir, no te contesto por falta de fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo que más le honra a Dios. Te voy a decir algo, te digo algo bíblicamente. Nada del hombre agrada a Dios, excepto la fe sincera. Es que yo he hecho un ayuno de 40 días. Nada le agrada a Dios acerca del hombre, excepto la fe sincera. ¿Sabes por qué? Porque la fe significa, yo no puedo, pero tú sí. Yo soy necio, pero tú eres sabio. La fe es dependencia absoluta de Dios. Por eso Dios, la justificación, la pone en la fe. Quien cree será justificado. La obra magna de Cristo la coloca Dios sobre la persona que cree, porque la fe honra a Dios. ¿Cuántos quieren honrar a Dios? Hay que creerle. Ahora escucha esto. Pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Sí o no? No. Vale. Y si yo te digo un capítulo de la Biblia que había algo imposible para Dios, de las cosas que Dios quiere hacer, te lo muestro. Marcos 6, dice la Biblia, Jesús no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó unos pocos poniendo sobre ellos las manos, y dice la causa, a causa de la incredulidad del pueblo, y él estaba asombrado a causa de la incredulidad. Vamos a ver, si la Biblia dijera Jesús no quiso hacer allí ningún milagro, querer habla de voluntad, pero no dijo no quiso, sino no pudo. Quería, pero no podía, impotencia. Y dice la causa que eso le impedía, a causa de la incredulidad de él. Vamos a ver, si yo quiero llegar a la puerta y se me oponen todos los hombres, ¿crees que llegaría yo a la puerta? ¿Por qué? Porque todos son más que yo. Jesús quería sanar, pero por causa de la incredulidad no lo hizo. Entonces pregunto, yo no puedo porque ellos son más que yo. ¿Jesús no podía porque la incredulidad es más grande que él? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entendemos que Jesús no podía? Le digo a Joaquín, Joaquín, primo, tengo sed. Me dice, Pedro, primo, pues al chino cómprate una botella de agua. Le digo yo, no, porque no tengo dinero. Y él me dice, yo tampoco tengo. Y le digo yo, pues mira, ya que tú eres de Entrevías y yo soy de Marqués de Vadillo, ves tú y róbala. ¿Y sabes qué me dice? Pedro, primo, no puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Puede o no puede? Puede, claro que puede ir y robarla. Cuando él dice no puede, no entendemos que no puede por impotencia, sino por principios. El pastor nacido de nuevo y su Dios le ha enseñado a no robar. Hay principios que se lo piden, no es falta de poder, es honradez lo que le mantiene en su lugar para no hacer lo que yo le estoy diciendo que debe de hacer. No es que Jesús no podía. ¿Cómo no va a poder? Él está por encima de la incredulidad del hombre, de las artimañas del demonio, del reino de las tinieblas y del propio Satanás. Nada le puede impedir a Dios hacer lo que Él quiere, pero Él ha puesto principios que Él mismo se sujeta a esos principios. No es que no podía, es que Dios Padre no quería, porque no había fe que honrara a Dios. Entonces Jesús dijo, aunque yo quiero, aquí no se puede. No es porque el demonio me lo impida, es que mi Padre no. Ahora la pregunta es, ¿cuántos quieren tener la fe por la que Dios es honrado y se mueve? Mirad, la Biblia dice que están orando en el monte de la transfiguración Pedro, Juan y Jacobo. Sígueme un poquito más deprisa, por favor. Están Pedro, Juan y Jacobo orando. Y de pronto dice la Biblia que aparece Elías y Moisés allí en la transfiguración, tremenda la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? Que abajo había un padre que había traído a su niño, que estaba manifestado, estaba poseído por un demonio, y le trae a los 9 discípulos que se habían quedado abajo porque los 3 estaban orando con Jesús. Y le dice, mira que es que mi niño está poseído, libéralo. Y empiezan los discípulos, en el nombre de Jesús que está orando en el monte, sal fuera, demonio. Y el demonio se les queda mirando a los discípulos y les dice, no nos vamos de aquí. Mira, demonio, te ordenamos en el nombre de Jesús que está orando en el monte que te marches.
Y el demonio les dice, no me vais a echar de aquí, no podéis. Y dice la Biblia, escribas y discípulos empezaron a discutir. ¿Sabes qué discutían? De cómo echar el demonio, porque antiguamente los fariseos y los escribas también tenían sesiones de exorcismos. Ellos sabían cómo echar demonios. Entonces los escribas le decían a los discípulos, es que no se echa así, si necesitas este ungüento, esta rama de olivo, esto no sé qué. Y ellos decían, no, es en el nombre de Jesús. Y el demonio dentro del muchacho decía, ustedes mátense en doctrina, que yo me quedo aquí en la vida del muchacho y amargo su padre, amargo su casa. Porque mientras discutimos de cómo Dios hace las cosas, el enemigo dice, vosotros discutid de Dios y no honrarle por medio de la fe, porque es la única manera con la que Dios desea moverse por su gracia y por su misericordia. Y no necesitamos discutir, necesitamos creerle a Dios, saber que Dios todo lo puede y que todo lo que hace lo hace bien. Y mientras discutían ellos, ¿sabes quién bajaba del monte? Jesús bajaba del monte. Cuando bajó del monte y le vio el padre del muchacho, es como que vio a Dios, nunca mejor dicho. Se arrodilló delante de él y le dijo esta palabra: Jesús, he traído mi niño a tus discípulos y no han podido echar al demonio. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Le cogió al padre, le echó el brazo por encima y le dijo en el oído: ¿sabes por qué mis discípulos no han podido echar el demonio de tu hijo? Y le dice el padre: ¿por qué? Y le contesta Jesús: porque es la voluntad perfecta y amorosa de Dios que tu niño esté poseído. ¿Le dice eso? No, porque Jesús sabía que Dios se mueve por encima de la fe, pero lo hace a través de ella, porque es lo que más le honra. Y Dios no se mueve donde es tolerado, sino donde es adorado. Que Dios conoce su propio valor. No te creas que Dios está mendigando a tu puerta: ábreme que estoy pobre. Él te llama pobre a ti, Él sabe que Él es inmensamente rico. No hay otro como Él. Dios sabe el valor que tiene. ¿No has leído en la Biblia? Si yo dijera, yo soy único, ustedes dicen, este está loco, y me pega, y alguno seguro que me pega un tortazo, porque se enfada conmigo y me pega. ¿Sabe lo que diría Jesús de sí mismo con 32 años y 31? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Pero ¿quién eres tú, Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿quién eres tú, Jehová? Dice: yo soy el único Dios. No conozco Dios. Fuera de mí, como mí, no hay otro. Dios conoce su propio valor. Dios no está triste consigo mismo. Él se mira y dice: soy perfecto. Y no es orgullo, es verdad. Tú lo dices y eres envanecido y es mentira lo que dices. Y yo, pues mucho más. Pero Él no. Él cuando dice: soy santo, soy justo, soy bueno, soy perfecto, no hay nadie como yo. Es verdad, es que no hay nadie como Él. Se le queda mirando y no le dice eso. Se queda mirando a los discípulos, se enfada y les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Yo os he de soportar. Traed para acá al muchacho. Le traen el muchacho y dice la Biblia que estaba temblando. No era el muchacho, era el demonio dentro del muchacho, que sabía que había un hombre que honraba a Dios por medio de su fe y su fin había llegado. Se le queda mirando Jesús y le dice: tú, demonio, te ordeno que salgas del muchacho. Pegó un grito, echó espumarajo por la boca según Mateo, cayó al suelo y el demonio se fue. Jesús le extendió la mano porque quedó como muerto, le levantó y le dijo al padre: abraza a tu hijo y dar gloria a Dios por la liberación del muchacho. Y se fueron dando gloria a Dios. Cuando llegaron a la casa, los discípulos le dijeron: Señor, sí, maestro, dime una pregunta, ¿por qué tú pudiste y nosotros no? Claro, nosotros, yo sé cuál sería la respuesta de todos. Ja. Pero con el ja incluido, Eso. Ja. Es que Jesús es Dios. Pues claro que Él es Dios. Pero Él no tenía esa teología, porque si no lo hubiese dicho. Se le quedó mirando a los discípulos y les dio un pequeño estudio de la fe impresionante. Les dijo: vosotros no habéis podido y yo sí, por vuestra poca fe. Esa es la causa y la raíz.
Porque si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, échate de aquí para allá, y os obedecería, y nada os sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Claro, si yo estoy ahí, le hubiese parado a Jesús. Le hubiese dicho, Jesús, vamos a ver, es que me rayas, ¿eh? Primero me dices que el demonio no sale por mi poca fe, y luego me dices que hay géneros de demonio que no salen sin oración y ayuno, que necesitan ayuno y oración. Dice, no, yo no te estoy diciendo eso lo has entendido tú. Yo te estoy diciendo que el demonio no ha salido por tu poca fe, es a la causa y la raíz. Y que si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, ¿qué monte? Este demonio que te acabas de enfrentar hace un rato, que no lo podías mover, le dirías, échate de aquí para allá, y os obedecería. Y nada implica este demonio, nada os sería imposible. Pero este género, ¿quién el demonio? No, esta clase de fe de la que yo te estoy hablando, no brota, sino a través de la oración y a través del ayuno. Es así como la fe crece en una vida de relación con Dios. ¡Apláudale a Él! Necesitamos orar. Buscar al Señor. Qué ejercicio de gracia tan poderoso. Amén. Entonces Dios no contesta donde hay pecado no arrepentido. Dios no contesta donde no hay fe que le honre. Y número 3, no contesta donde no hay persistencia. Mirad, esto a mí me tocó un poco más, porque yo siempre de niño he sido muy lógico con el Señor. Ahora imaginaros que voy donde mi padre Ramón y le digo, papá, dame 20 euros que no tengo. Y ahora hace así y saco así de billetes de 20. Me dice, ¿lo quieres uno? Digo, sí, te estoy pidiendo uno. Ponte de rodillas y llora moco tendido. Digo, ya no lo quiero. Ya el orgullo no te deja. Dios tiene cosas para nosotros, pero Él nos dice, persiste. ¿Y por qué? Bueno, para eso tengo que mostrar bíblicamente que la persistencia es real. ¿Os acordáis cuando Jesús habló del Padre Nuestro, que estás en los cielos? Cuando terminó el estudio de la oración, no terminó, Él siguió hablando. Él dijo, la oración es semejante de un hombre que visita la casa de otro. Y le dice, hombre, ¿qué hora es? Dice, son las 12. Dice, ¿has cenado? Dice, no. Ah, pues espérate que te voy a poner de cenar. Dice, va a la cocina y no hay nada. Jesús sale a la calle y llama a su vecino. Amigo, sí, mira, ha venido un amigo mío a casa y no tengo para ponerle pan. Tú tienes pan, dámelo, por favor. Y este le dice de dentro, mira, amigo, son más de las 12 de la noche y los niños están durmiendo. Ven mañana y te lo doy. Jesús dice que este vuelve a llamar. Amigo, yo sé que son más de las 12 de la noche, pero es que mi amigo tiene hambre y ha venido bajo el techo de mi casa. Tú tienes pan, levántate hoy por ti, mañana por mí. Levántate, por favor. Y este dice, mira, te pongo en peligro. No son ellos los que están durmiendo, los niños, es que ella está durmiendo, Mira, amigo, y vuelve a llamar. A mí me da igual que esté durmiendo ella. Es que mi amigo ha venido bajo el techo de mi casa y tiene hambre y yo no tengo pan y tú tienes pan. Levántate, por favor, y dame pan. Y Jesús dice, mira, es que vas a levantar el vecindario. Y este dice, mira, me da igual que se levante todo el mundo. Te ruego que te levantes y me des pan porque mi amigo tiene hambre. Jesús se paró ahí, se les quedó mirando a los discípulos y les dijo, de cierto os digo que se levantará y le dará el pan, pero no por ser su amigo, sino por su importunidad. Se levantará y le dará todo lo que necesite. Y la palabra importunidad ahí significa por su sinvergoncería. Eran más de las 12 de la noche. Este le estaba diciendo que no, pero este seguía llamando. Es ahí cuando Jesús, mirando a los apóstoles y mirando al cielo, les dijo, por tanto os digo, es decir, por esto que os acabo de enseñar, seguid pidiendo hasta que os dé, seguid buscando hasta que halléis, seguid llamando hasta que os abra, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Vale? ¿Es bíblico persistir? Sí. Pablo oró 3 veces y Jesús también. Es bíblico. Lo lógico, ¿para qué es? Porque Dios quiere que persistamos. ¿Es que tiene Dios algún complejo? ¿Necesita Dios que le demos su moral? ¿No hay otro como tú? ¿No, a que no? Entonces, ¿por qué Él quiere que persistamos? Bueno, no es lo que te da lo que te cambia, es su presencia. Entonces dice, lo que tengo para ti está detrás de mi espalda, pero acércate a mí. Te envolveré tanto en mi amor y en mi gracia, que te olvidarás de por qué viniste. Te enamorarás más de mi presencia que lo que querías de mí.
Porque cuando vienes a mí, vienes pidiendo, en la oración yo me entrego a ti. Y yo soy más que lo que tú pedías. Número 2, la persistencia da valor a lo que vas a recibir. ¿Saben? Los regalos menos valorados de nuestros niños, ¿sabes cuál es? El 5 de enero. Lo piden fácil, lo reciben fácil, al otro día está tirado por el comedor de la casa. Pero el negrito, que su padre ha trabajado mucho para darle, se hace grande y ya no juega con él. Los de África, que a lo mejor no tienen mucho dinero, sí, se hace grande y no juega con el juguete, pero sabe lo que le costó a su padre y valora por el trabajo. ¿Sabe? Dios no está esperando que pagues un precio, ya lo pagó Jesús. Pero estás pidiendo que te desesperes, está esperando que te desesperes pidiendo lo que no tienes, pero que Él tiene para dártelo, para que cuando te lo dé, lo valores. Porque Dios quiere que lo valores. Número 3, la persistencia no solo da valor a lo que vas a recibir y te transforma, sino que limpia tus motivos. ¿Por qué le pides a Dios lo que le pides? Señor, que se convierta en mi marido, para que puedas ir tarde a la casa antes de cenar. No, tienes que pedir las cosas para su gloria. Jesús murió por tu esposo y es digno que Jesús se lleve el fruto de su aflicción. ¿Por qué pedimos lo que pedimos? Esto lo escuché un día. Y mira, yo muchas veces cuando voy a predicar y los hermanos preparan algo grande y a lo mejor estoy comiendo y dicen, Pedro, hay que prepararnos fuerte hoy, vienen 1500 personas. Ah, vale, venga, me voy al hotel. Señor, dame unción. Dice Dios, eres un hipócrita, Pedro. ¿Y por qué, Señor? Te estoy pidiendo unción para el pueblo ya, pero me pides unción para brillar tú, no para que mi pueblo sea bendecido. Y no es lo mismo servir a Dios que servirte a ti mismo. ¿Por qué pides lo que pides? Por eso dice Santiago, oh almas adúlteras, que pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Digo, ¿cómo? ¿Para gastar en los deleites? ¿Por qué dices, oh almas adúlteras? ¿Qué tiene que ver la oración con el adulterio? Es muy fácil. Es como el hombre que le dice, la mujer que le dice al hombre, dame 20 euros, que me voy a comprar un pantalón para que me vea mi querido. ¿Cómo? ¿Me pides lo mío para que lo vea otro? Oh almas adúlteras, que pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esas oraciones no serán contestadas. Las oraciones tienen que ser tan vírgenes como la Santa María, que puesta de rodillas dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Oraciones que le den gloria exclusivamente a Dios. Entonces, la persistencia te transforma, da valor a lo que vas a recibir, limpia tus motivos. Número 4, fortalece tu fe. ¿Sabes lo que es hablar con Dios todos los días? Alimentas tu espíritu y tu alma. Es más, deja días sin orar, sin leer, ve la tele, habla más, di alguna mentira, y cuando leas un poquito la Biblia vas a ver cómo algo se fortalece dentro de ti. Tu espíritu estaba vacío, necesitaba de Dios. Son ejemplos, no quiero que lo hagas, son ejemplos que te pongo. Entonces, alimentarte de Dios te fortalece. Fortalece tu fe, y cuando viene la prueba o la adversidad, permaneces firme porque estás fortalecido por la fe de Dios. Y número 4, y por la abuela Mondi que termino. Aquí que todos somos familia lo puedo decir. Escucha esto, no hay oraciones perdidas. Hay oraciones acumuladas y respondidas en el tiempo de Dios. Señor, es que no respondiste para este familiar, está guardada para el Señor para responder para otro. Porque a quien oro no muere. Las oraciones trascienden generaciones, porque se ora al Dios, que es Dios de generación tras generación. Le dice Dios a Ezequías, vas a morir, prepara tu casa que mueres. Se da la vuelta y le dice, Señor, acuérdate de mí, que han dado delante de ti estos 15 años, por favor. Y dice la Biblia que le viene la voz de Dios al profeta Isaías y le dice, ve donde el rey y dile, Jehová te alarga la vida 15 años más, pero no por ti, por amor a David tu padre. ¿Sabes cuándo había muerto David? 13 generaciones atrás. Pero la fidelidad de David a la honra de Dios llegaba 13 generaciones después para alargar la vida de un hijo suyo. Porque no hay oraciones perdidas, hay oraciones acumuladas y respondidas en el tiempo de Dios. Y con eso termino, sígueme un poquito y ahora tú también. ¿Cómo empezó Filadelfia? ¿Empezó esto siendo estéril? No. ¿Cómo empezó Filadelfia? Nota esto. 1904. Evan Rowan, de Inglaterra, un joven con 16 años. Quería un avivamiento de Dios, él quería un avivamiento. Y la iglesia estaba fría, muerta, nadie oraba, ayunaba. ¿Sabe lo que hizo, pastor? Se puso de rodillas, la oración está escrita, era así. Espíritu Santo, por amor a Jesús, envío un avivamiento a Gales. No por amor a mí, a mi ministerio, a mi nombre, no. Por amor a Jesús, envío un avivamiento a Gales.
Empezó a orar un día, 2 días, 3, un mes, 2, 4, 5, 1 año, 2 años, 3, 4 años, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y cuando oró a los 10 años, el poder del Señor descansó sobre él y él lo sintió. ¿Sabes lo que hizo? Se fue a una vigilia. Tenía 24, 25 años, Se fue a una vigilia un martes por la noche, una reunión de jóvenes. ¿Sabes cuántos jóvenes había en la iglesia? 17 y el pastor. Se le quedó mirando al pastor y le dijo: pastor, ¿me dejas predicar? Y le dijo el pastor: no, predico yo y luego tú das un pequeño consejo. Vale, pastor. Esperó a que le pasara el pastor, y cuando el pastor terminó de predicar, dice: va a subir Evan Robe. Dios mío de mi vida, ¿para qué subió Evan Robe? Él subió y Dios bajó. Cuando subió, bajó el Señor, y cuando bajó el Señor empezaron a ocurrir las cosas. Los 17 jóvenes empezaron a llorar, y el pastor empezó a llorar bajo la convicción del Espíritu Santo, confesando sus pecados. Vio el pastor que el poder del Señor estaba con este joven y le dijo: mañana predicas en la iglesia. Subió el miércoles y toda la iglesia empezó a arrepentirse por sus pecados. La mayoría tenía una doble vida, en la iglesia y otra en casa, y empezaron a confesar sus pecados. El miércoles, el jueves también, el viernes también, el sábado también, y empezaron los cultos del avivamiento. ¿Sabes? Que se empezaba a las 7 de la tarde y se terminaba a las 7 de la mañana del otro día. La gloria de Dios era impresionante. Toda la gente se arrepentía. Es más, a veces la gente se levantaba y confesaba sus pecados. Eso está en la historia, lo puedes leer. Hay gente que decía: yo tengo una relación que no es con mi esposa. Y la esposa, lejos de pegarle, como estaba llorando, también arrepentida, le perdonaba en ese instante. Eran milagros extraordinarios de perdón bajo la gloria de Dios. Y empezó el avivamiento a venir gente, y gente, y gente, y gente. Los periódicos empezaron a hablar. Las naciones se enteraron de este avivamiento. ¿Sabes? Los hombres que trabajaban con los caballos, dice la historia, que tuvieron que reeducar a las bestias. ¿Por qué? Porque antes de convertirse los pegaban, y ahora que eran cristianos, leían la Biblia y oraban, las trataban bien y no sabían reaccionar al nuevo trato de sus amos. ¿Sabes? Cerraron los bares, cerraron todas las cosas que no eran de Dios. En aquel entonces lo cerraron. Le preguntaron al jefe de la policía, unos meses después: ¿qué hace usted ahora? Dice: yo nada, antes perseguía a los ladrones, ahora no tengo a quien perseguir. Todo el mundo quiere escuchar a este joven evangelista llamado Evan Robe. ¿Saben cuántas personas se convirtieron en 5 meses? En 5 meses se convirtieron 100.000 personas para la gloria de Dios. 100.000 almas nuevas en 5 meses, porque la gloria de Dios se derramó. Pero es que resulta que había un joven llamado Parman de Estados Unidos que quería un avivamiento, Antonio, y le escribió cartas a Evan de Inglaterra: yo quiero un avivamiento. Y Evan Robe le dijo: ora y espera. Y dijo él: bueno, pues yo me voy a orar y a esperar. Se metió en la Universidad de Moody, un predicador del año 1700, y se puso a orar ahí: Señor, envía tu presencia, envía tu gloria, envía tu palabra. Ahí en esa universidad empezaron a ocurrir cosas tremendas. Pero es que resulta que entró un hombre de color, con ojo de cristal, y entró a la universidad y le dijo: Parman, quiero un avivamiento. Y le dijo: Evan Robe me ha dicho que hay que orar. Dice él: por orar que no falte. Se metió en la calle Azusa Street, 1906, Nueva York. Se metió en un establo que golía mal y una caja en la cabeza. Y dijo: de aquí no salgo hasta que tú hagas algo por tu pueblo. Empezó a orar y a buscar. Cayó tanto la gloria de Dios que entraban los enfermos y salían sanos. Entraban los poseídos y salían liberados. Entraban los pecadores y salían salvados. La gloria de Dios empezó de una manera poderosa. Los dones empezaron a fluir, porque desde el año 500 de la iglesia hasta 1906 los dones fluyeron en algún desierto, en algún monasterio y en algún hombre que Dios levantó, pero no fluían en la iglesia global, porque la religión los había tapado. Fue allí donde el Espíritu de Dios sopló de nuevo las verdades antiguas de la Biblia y empezaron a fluir en la iglesia los dones del Espíritu Santo. Los hombres y las mujeres salían a evangelizar por las calles, y muchos matrimonios dejaron Nueva York para irse a otras ciudades a anunciar el Evangelio. Cuando empezaron a predicar, se constituyó en 1914 la denominación más grande del mundo, llamada Asambleas de Dios, que nació de ese avivamiento. En ese avivamiento se convirtió un matrimonio joven. ¿Y sabes qué le dijeron al Señor? Padre, si tenemos un hijo, te lo dedicamos a ti. Tuvieron un hijo, se lo dedicaron al Señor. Y ese niño, ¿sabes qué hizo? Cuando era un poquito más grande, le dijo: Señor, cuando sea mayor, predicaré a los pobres. Se hizo un poquito más grande y la voz de Dios le vino:
Clemente Lecosé, tú me dijiste que predicarías a los pobres. Sí, Señor, pues hay muchos pobres en Francia, llamados gitanos. Ved y predícales mi santa y bendita palabra. ¡Aleluya! Empezaron a predicar la palabra de Dios. Se convirtió Jimmy, Malú, Tarzán, son los ancianos de Francia, y empezaron a predicar la palabra. Pero resulta que había unos ancianos en aquel entonces más jóvenes que de España se fueron a Francia a trabajar por causa de dinero, y cuando llegaron allí les llegó el evangelio pentecostal nacido de la calle Azusa Street. ¿Y sabes quién eran sus ancianos? Jaime, Castro, Emiliano, Joselito, Marido. Aquí estaban las aljabas de Dios dispuestas en la soberanía divina. ¿Por qué ocurrió todo esto? Porque cuando nadie quería orar había un joven que decía: Espíritu Santo, por amor a Jesús, envía un avivamiento a Gales. Y Dios le dijo: ora, ora, que en tu oración hay apóstoles, hay profetas, hay familias, hay naciones que yo voy a visitar. Llegaron a España, aquí no había nadie cristiano, y Dios mira la obra que hizo. 55 años después, en la iglesia de Entrevillas, una iglesia madre de Madrid, estamos contando la historia de lo que Dios hizo. ¿Sabes? Lo hizo por amor a Jesús. Lo hizo por amor a Jesús. Lo hizo por amor a Jesús. ¿Sabes lo que hizo? Emiliano se fue a Portugal, empezó a predicar y oró por una niña sorda, ciega, muda y paralítica. Se sanó y con los años se casó con su hijo. Se convirtió en su neta. Yo la he visto, Porque cuando nadie quería orar, había uno que dijo: Espíritu Santo, por amor a Jesús, envía un avivamiento a Gales. Tú dile, Evan Robert, no. Tú no ores, que Dios va a hacer lo que quiere. Y te dice, como dice mi padre, y un jamón. Lo que he visto yo no lo vas a ver tú en 100 años de vida, porque he hecho en poco tiempo lo que Dios quiere que haga. Orar a Dios para que descienda sobre su pueblo. Necesitamos volver a orar. Dios está aquí. ¿Cuánto hace que no buscamos al Señor? Claro que Él trabaja sin oración, pero hay otras tantas cosas que no las hace sin ella. No por ella. La causa es la gracia, el medio es la oración. Lo hace a través de ella. No sin ella, pero no por ella. Por eso necesitamos conocer todos los mecanismos de la gracia, porque si quitamos uno nos perdemos todo. ¿Lo hace por la oración? No, lo hace a través de ella. No lo hace por ella. No lo hace sin ella, pero no lo hace por ella. Lo hace por la gracia, por medio de la oración, a través de tu fe, por medio de su Espíritu, por su gracia, en su nombre, para su gloria, para su gloria, para su gloria, para su gloria. Entonces Dios no creó la oración para darte cosas, sino para tener encuentros. Número 2, creó la oración para buscar trabajadores. Número 3, creó la oración para bendecirte y darte cosas. Número 1, Dios no contesta si hay pecado, no arrepentido. Número 2, no contesta si no hay fe que le honre. Número 3, no contesta si no hay persistencia. Número 1, la persistencia te transforma. Número 2, da valor a lo que vas a recibir. Número 3, limpia tus motivos. Número 4, fortalece tu fe. Número 5, no hay oraciones perdidas. Hay oraciones acumuladas porque trascienden generación tras generación. Lo que no contesta Dios hoy, mañana quizá no puede contestarlo, porque tiene poder para ello. Se convirtió un joven con Evan Robert, ¿sí? Smith dejó de predicar. Años más tarde un joven cogió el libro de Smith, Cliff. Dice, ¿cómo le usaba a Dios? Encontró su casa, me fue a visitar y le dijo a la anciana, no puedes entrar. Cliff le dijo que entre el joven. Entró el joven
Le dijo, ¿eres Cliff? Dice, sí. Dice, escuchamos hablar de usted y he leído su libro del avivamiento de Gales. ¿Cómo Dios lo usó? Ya no predica. Dice, no, soy anciano, hijo. Dice, ¿puedo orar por mí? Dice, sí, ponte de rodillas. Se pone él y dice, Padre, como tú me usaste en Gales, usa este joven. Una semana más tarde, el anciano muere y como Elías y Eliseo, el otro se queda al mando. Se va a África y ha hecho campañas de más de 5 millones de personas. En España somos 48 millones de españoles. En el ministerio de este joven se cuenta que 73 millones han aceptado a Jesucristo. Este joven ya no está con el Señor, ya no está aquí, está con el Señor. En aquel tiempo se llamaba Evan Robben. Se llamaba Reina Burke, perdón. Si supiera Evan Robben la que iba a liar con su oración. Él no lo sabía, pero Dios decía, tú ora, chaval, ora, que en mi gracia contestaré tu oración de generación tras generación. Espíritu Santo, por amor de Jesús, envía un avivamiento a Gales, ¿sabes? Necesito a Dios en los cultos, necesito a Dios en mi vida, necesito a Dios en mi casa. ¿Podemos hacer cultos sin Dios? Sí. ¿Podemos predicar sin Dios? Sí. ¿Podemos cantar sin Dios? Sí. Pero digamos la verdad, cuando Él está presente, todo es diferente. Hay salvación, hay sanidad, hay liberación, como el respirar. Necesitamos a Dios. ¿Cuántos a partir de ahora van a empezar a buscar al Señor? Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Clámale, clámale, clámale. Clámale, clámale. Enséñanos a buscarte y a darte gloria y honra. Gracias, Señor. Toda gloria es para ti, toda honra es para ti. Nos humillamos bajo la planta de tus pies, confesamos nuestra dependencia de ti, por tu gracia, en tu nombre, para tu gloria. Aleluya. Está esperando el Señor en tu cuarto de oración, en una actitud de oración. Puedes decir, no hace falta que me meta en mi cuarto. En la Biblia está la oración de comunión y la oración de intimidad. La oración de intimidad requiere soledad. La oración de comunión, mientras llevas el coche al taller o haces las cosas de la casa. Pero te digo que la oración de comunión no se sostendrá sin la oración de la intimidad. De ella fluye, sale y se conserva. Está aquí Dios. Está su presencia aquí. Está su amor aquí. Cántale eso al Señor.
Ramón, el mayor, también tenía puesto. Y entre él y yo había un hombre que tiene muchos mercados en Madrid, de los buenos, tiene dinero, pero no tiene al Señor. Y le dice mi hermano Ramón un día: fulano, tienes todo en la vida, pero te falta. Y me adelanto yo y le digo: fulano, no le hagas caso, que mi hermano te está mintiendo. Me mira mi hermano Ramón, tiene mucho carácter, yo le tengo un poco de miedo, es el mayor. Y le vuelve y no me dice nada, pero le vuelve a decir: fulano, tienes todo en la vida, pero te falta. Le miro y le digo: no le hagas caso, mi hermano Ramón te está mintiendo. Me mira mi hermano Ramón y me dice: ¿por qué dice que lo estoy mintiendo? Digo: porque tú le dices a él que tiene todo en la vida, pero le falta, y le vas a decir a Jesús, ¿verdad? Me dice: pues claro. Digo: pues le está mintiendo. Me dice: ¿y por qué? Ramón, es como que voy a tu casa y digo: ¿qué casa más bonita tienes? Oh, qué sillones, qué paredes, qué suelo. Te falta un pequeño mueble blanco aquí y la casa es perfecta. Es como que tienes una tarta muy bonita y te digo: te falta la guinda del pastel para que la tarta sea perfecta. Ramón, Jesús no es un mueble más, no es la guinda del pastel, no es un accesorio a tu vida. Jesús es todo. Si le tienes a Él, tienes todo. Si no le tienes a Él, no tienes nada. Pablo dijo: como no teniendo nada, lo poseo todo. Le temo a Él, le temo a Él, le temo a Él. Apláudele a Él. Un beso entre vías. Este era el mensaje de Dios. Que Dios le bendiga mucho. Maranata, el Señor viene pronto. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Y a su nombre. Un culto muy bendecido. Una palabra llena de